Bueno, pues ya tenemos sobre la mesa el tercer informe AEQUALIS sobre mejores prácticas de diversidad LGBT. El primero fue el experimento, empezar a trabajar el tema. El segundo ya fue el año de la consolidación, el año pasado hablamos sobre el tema de la visibilidad lésbica, hablamos sobre la urgencia de empezar a trabajar la inclusión de las personas trans, que están en grandísimo riesgo de exclusión. Y también hablamos de la importancia de la colaboración entre las administraciones, las empresas, el sector empresarial y, por supuesto, el tercer sector. Este año es un año ya de celebración. El 2017 ha sido un gran año. Se celebra aquí en Barcelona el 40 aniversario de la primera manifestación por los derechos LGBT, y en Madrid hemos tenido el World Pride, una grandísima celebración que ha hecho que muchas empresas se movilicen y ya se hayan dado cuenta de que no se puede trabajar la diversidad desde la perspectiva táctica, hay que empezar a hacerlo desde la perspectiva estratégica, y lo están haciendo, ya no solamente porque es justo, ya no solamente porque lo exige la ley, sino porque además también entienden que es una posibilidad de mejora en el negocio. Desde Nielsen lo que nos hemos dado cuenta es que no había absolutamente ningún tipo de dato para entender qué tipo de productos podrían interesar al colectivo LGTBI, entonces hemos hecho un estudio para entender cuál es la oportunidad y cómo se pueden hacer estudios para este colectivo. Hemos visto que son consumidores más saludables, más innovadores, que van por delante. Lo que a nosotros nos interesaba era sobre todo proporcionar datos en un mercado en el que no hay nada, o sea, estamos trabajando en base a mitos y leyendas y queríamos que realmente todas las empresas que quieren apostar por este colectivo y hacer productos y servicios para ellos les entendiesen un poco mejor y qué áreas de interés hay. Cuando hicimos las entrevistas nos dimos cuenta que el colectivo ronda entre un 9 y un 14% de la población. No tenemos muy claro entre ese 9 y ese 14 dónde se enclava. Siempre se ha hablado tradicionalmente de un 10%, pero nosotros desde Nielsen apostamos porque sea un poquito más alto. Quizás estamos hablando entre un 11 y un 12%, y esto es declarado. Quizás sean más. En Telefónica apoyamos la diversidad porque estamos convencidos de que es un elemento de valor y competitividad para las empresas. Nosotros lo vemos desde el punto de vista, sobre todo, de oportunidad, de talento en el mercado. Queremos contar con todos los perfiles. En concreto, apoyamos el tema LGTB porque pensamos que es una fuente de talento, porque queremos tener una base de empleados que estén representados todo lo que pueden ser también nuestros clientes, para que les podamos entender y poder acudir a todas sus necesidades. Una fuente de innovación, de una forma distinta, flexible y mente abierta de pensamiento. Y bueno, quiero compartir con nosotros que nos hemos unido a una iniciativa muy importante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se llama Free and Equal, que apoya específicamente la no discriminación y la igualdad de las personas LGTB. En España solo estamos ahora mismo 3 empresas, Santander, y nos acabamos de unir Inditex y Telefónica, y ojalá que muchas más empresas se sumen a esta iniciativa. Las empresas que se quieren dirigir al público gay tienen que hacer un esfuerzo de primero hacer una visión interna sobre cómo están tratando el colectivo LGTB dentro de su propia empresa. Porque cuando haces un producto, te diriges al colectivo LGTB, pero realmente no has hecho un trabajo interno antes de que realmente haya una coherencia, se ve fácilmente que el producto, que el mensaje que estás mandando no es genuino. Y cuando no es genuino, al final esto cae por su propio peso. Entonces, hacer el trabajo previo antes de analizar la propia empresa, cómo estás tratando el colectivo dentro de casa, es básico.